Hola, te saluda Mayu, jefa de recursos humanos del Colegio SANE. Ya que nuestra modalidad es totalmente virtual, puedes estudiar desde cualquier parte del Perú. A continuación te mostramos algunos de nuestros estudiantes. Hola, mi nombre es Berta Colvaki. Soy del departamento de Amazonas y gracias al Colegio SANE estoy terminando mi secundaria. Buenas tardes, mi nombre es Ederson Encinas Pinto, estoy cursando el quinto año de secundaria en Colegio SANE. Soy del departamento de Loreto, ciudad de Iquitos. Buenas tardes, soy Sebastián Fernández, soy de la ciudad de Lima y estudio en el Colegio SANE. Buenas tardes, mi nombre es David Joel Chamael Sánchez, soy del departamento de Lambayeque, mi colegio es SANE. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Carmen Aquino, soy del departamento de Lambayeque y estudio en el colegio SANE. Hola, mi nombre es Mirta Gonza Pintado, soy de Piura, estoy estudiando en el colegio SANE, me encuentro en primero de secundaria. Hola, buenas tardes, mi nombre es Tito Vázquez Tinta, soy de Huaclachuco, Marañón, Huánuco y estoy en el cuarto grado de educación secundaria en el colegio SANE de Huaraz. Wendy Tarazona, soy estudiante del Colegio SANE. Le doy las gracias al Colegio SANE por permitirme culminar mis estudios en un corto tiempo. Gracias, Colegio SANE. Mi nombre es Yesenia Vicerrer Clemente, soy del departamento de Huancavelica y estoy estudiando en el Colegio SANE. Buenas tardes, mi nombre es Quilmes Belisario y soy del departamento de Cajamarca, estudio en SANE. Buenos días, mi nombre es Diana Marisol Honorio Córdoba, soy del departamento San Martín y gracias al Colegio SANE estoy terminando mi secundaria. Mi nombre es Lady y soy de Junín y estoy estudiando en el Colegio SANE, lo cual me da la facilidad de poder estudiar y trabajar a la vez y estoy sumamente agradecidos con ellos. Gracias. Estos son nuestros estudiantes. Al igual que ellos, tú también puedes matricularte y terminar tu secundaria desde cualquier parte del Perú. ¡Te esperamos! Good afternoon, class. Good afternoon, everyone. Buenas tardes, good afternoon. Les doy dando una serie de indicaciones mientras sus demás compañeros van ingresando a clase, ¿sí? Bien, comentarles que esta es una clase virtual, 100% a distancia, ¿sí? Entonces recuerden que hay varios de sus compañeros que no pueden conectarse y estas clases son grabadas desde que inician hasta que culminan. Entonces, si ustedes tienen alguna interferencia de sonido o tienen sonidos extraños, evitar de activar su audio, ¿sí? O en todo caso, pueden participar por el chat de la plataforma también, que desde ahí también los estoy leyendo. Hay muchos de ustedes que me escriben por ahí, como Juliana, Orlita, que me dicen buenas tardes, good afternoon, good afternoon. Pueden hacerlo desde el chat también, ¿sí? También recordarles pues que hoy día vamos a empezar a resolver también los ejercicios que encontramos en nuestro módulo digital, como se los había prometido, ¿sí? Entonces, bien, dando estas indicaciones, vamos a dar inicio ya con nuestras clases virtuales, ¿sí? Recordarles también, ¿no? Darles la bienvenida a tal vez hay nuevos alumnos, ¿no? Que están ingresando el día de hoy. Tal vez no pudieron ingresar la semana pasada y hoy día sí. Bien, saludarlos a cada uno de ustedes. Welcome to the second class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Bienvenidos a su segunda clase de inglés. Yo soy la Miss Jessica. Antes de iniciar con las clases, yo quisiera consultarles. Good afternoon, Flor. Good afternoon, José, ¿no? Quisiera consultarles a cada uno de ustedes qué recuerdan de las clases pasadas, ¿no? ¿Qué temas tratamos la semana pasada? ¿Quién recuerda? Me puede decir para poder interactuar un poquito mejor, ¿no? ¿De qué estábamos hablando la semana pasada? ¿Alguno de ustedes recuerda? Del was y el were. Ya, was y were. Very good. ¿Qué más?
Del verbo to be. Ya, verb to be. Yeah, very good. Verb to be. Flor también nos dice verb to be. Bien, yes, of course. ¿Qué más? Juliana también nos dice verbo to be. En su tiempo, como dijo una de sus compañeras, was y were, ¿no? El verb to be en su tiempo pasado, que era was y were. Bien. Entonces sí recuerdan más o menos de lo que estábamos hablando la semana pasada. Eso me alegra bastante. ¿Sí? Bien, entonces vamos a profundizar un poquito más sobre ese tema, que es el was y were, ¿sí? Como ya se los había prometido y tal vez para los que recién están ingresando a clases, no se preocupen, estamos tomando los mismos temas, solo que estamos profundizando un poquito más, ¿sí? Bien, recuerden que el was y were viene a ser el pasado del verbo to be, ¿no? Que es ser y estar, ¿no? Si sabes algo de las formas del verbo to be, sabrás que was y were son el pasado simple, ¿verdad? Las formas pasadas de there is y there are, lógicamente, es there was y there were, ¿sí? Así tenemos el there is como singular presente y there was como singular pasado. There are como plural presente y there were como plural pasado. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos there were two dogs running down in the dirt road, ¿no? Por ejemplo, ahí hay dos perros, ahí habían dos perros corriendo por todo el alrededor. Entonces, te dice que los sustantivos contables y no, como no, tienen forma plural y usan el there is y there were, ¿sí? Esto básicamente te está diciendo, el there was se utiliza para cosas singulares. ¿Qué es singular? Solo una cosa. Cuando te refieres a solo un objeto, cosa, animal, persona, pero que sea solo uno. Mientras que there were se refiere a dos objetos a más, ¿no? Ya sea personas, animales o cosas. Eso es en plural. Entonces acá tenemos el ejemplo para poder conjugar. Sí, para poder conjugar. Por ejemplo, I was. Yo estuve. You were. Tú estuviste. He was. Él estuvo. She was. Ella estuvo. It was. Eso o aquello estuvo. We were. Nosotros estuvimos. They were. Ellos y ellas estuvieron. Como ven, esto que está en plural, we, nosotros, se utiliza con were. They, que es plural, ellos o ellas, también se utiliza con were porque es plural. Mientras que para he, she y it se utiliza was porque es singular, habla de uno solo. Igual que I, hablas de ti, yo, una sola persona. Entonces se considera was. ¿Por qué you lo consideramos con were si sabemos que puede ser singular y plural? Justamente por esa razón. Como you en el inglés se puede referir tanto en singular como en plural, con you siempre se va a utilizar were, ¿sí? Were, así sea en singular. Bien. Hasta ahí. ¿Tienen dudas? ¿Questions? No questions. Students, ¿tienen dudas, preguntas hasta ahí o todo les quedó claro sobre el uso de there was y there were? Buenas tardes, ¿podría repetirlo otra vez, por Good favor? afternoon. Ya, una vez más, a ver, para que no se pierda. Sí, vamos a escribir aquí al costado. El verbo to be, ¿sí? El verbo to be, en español significa ser o estar, ¿sí? Ser o estar. Pero ustedes les dicen que hablen sobre este verbo en su tiempo pasado, mejor dicho, atrás. Y en su tiempo pasado es was y were, ¿sí? ¿Qué significa? Estuvo, estuviste, estaba, estuvimos, ¿sí? Estuvo, estabas, estuvimos. Todo lo que tiene que ver con estábamos, ¿sí? Bien. Ese es en su tiempo pasado. ¿Por qué a nosotros nos toca hablar sobre tiempo pasado? Entonces te dice, el there was lo vas a utilizar para cosas singulares en pasado. El there was. Y el there were
lo vas a utilizar para cosas plurales en pasado. ¿Qué es singular? Cuando hablamos de un solo objeto, ¿sí? Juliana, ¿tienes una pregunta? Bien, ya. Entonces, como les seguía explicando, there was, singular. Cuando hablamos de una sola cosa, ya sea persona, animal, objeto, país, lo que sea, pero que sea de una sola cosa. Mientras que there were, vas a hablar en plural, para lo que hablas sobre de dos cosas a más, ¿no? Plural. Recuerden, tiempo pasado. Estamos hablando del pasado. Ahora, ejemplo. ¿Con quiénes vamos a utilizar there was y there were? Acá les estaba explicando. I was, he was, she was, it was. Todos ellos es con was, porque es singular. Hablamos de una sola persona. Mientras que you were, they were y we were es plural. Hablamos de dos objetos o más, porque we significa nosotros, todo un grupo. Nosotros estuvimos, we were. They were, ellos o ellos estuvieron. You were, ustedes estuvieron. Mientras que I was, yo estuve. He was, él estuvo. She was, ella estuvo. It was, eso o aquello estuvo. Habla de una sola cosa, ¿no? Un solo objeto. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ahora sí comprendieron? Students? Sí, Juliana, gracias. todo claro. Ahora sí, Elizabeth, todo claro. Very good. Entonces, ahora sí, una vez aclarado el uso de there is y there were, vamos a ver algunos ejemplos todavía, ¿sí? Para sacarnos de duda. Veamos diferencias entre singular, incontable y plural contable, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de fiestas, ¿sí? Cuando tú vas a una fiesta, la expresión que tú debes decir es there was a party last night. Esta fue una fiesta la noche pasada, ¿no? Estuve. O there was a party last night. Sí, cuando hablas sobre una fiesta, utilizas was. There was. ¿Qué pasa si tú quieres decir que en la fiesta habían 10 personas o tal vez más? ¿Sí? Había una fiesta. There were, entonces cuando tú quieres decir que en la fiesta habían 10 personas, 50 personas, ya estás hablando de cosas plurales. Entonces utiliza there were. Entonces dices, there were 10 people at the party. Habían 10 personas en la fiesta. ¿Sí? Ahora, otro uso con was, por ejemplo. There was some money in my bag, te dicen. Había algunas monedas en mi bolsillo. Some money, ¿no? Mientras que el otro en plural es there were 100 euros in my bag, ¿no? Acá está hablando de 100 euros. Te está dando un dato exacto. Mientras que en el otro te dice there was some money, ¿no? Habían unas monedas. No te está diciendo cuánto. Mientras que el were, utilizas were cuando dices he tenido 100 euros, 20 euros, no, soles, 200 soles, 10 soles. Entonces con ello utilizas were. Bien. There was a strange noise in the night, por ejemplo. Había un sonido extraño en la noche, ¿no? There was un sonido extraño. Está hablando de un solo sonido extraño. Por eso va there was. There was a boy on the bus, por ejemplo. Había un solo niño en el bus. Había solo una sola persona en el bus. There were, plural, there were lots of children on the bus. Habían algunos niños en el bus, ¿sí? Niños, children, plural. Por eso se utiliza were. Bien. Hasta ahí. Please, activen sus audios. Vamos a pronunciar estas oraciones. Sí, por favor, turn off the microphones. Please. Bien. Repeat after me. There was a party last night. Repeat, please. There was. There was
A party last night. There were 10 people at the party. There was some money in my bag. There were 100 euros in my bag. There was a strange noise in the night. There was a boy on the bus. There were lots of children on the bus. Bien, very good. Please turn off the microphone. Apague los micrófonos, por favor. Bien. Entonces, esos son algunos ejemplos con el uso del there was y there were. ¿Sí? Bien. Luego, una vez aprendido esto, luego te dice, tal vez tú lo quieras aprender en su forma de pregunta, cómo preguntar o cómo decirlo en negativo, mejor dicho, negar esa acción, ¿no? De decir yo no estuve, por ejemplo, yo no había hecho eso, yo no estuve haciendo eso. Bien, para ello, lo que te dice es, de igual que en el presente se forma en negación con not. Debes agregar not si quieres negar tu oración, ¿sí? En su forma corta y la pregunta poniendo el was. Y si tú quieres convertir tu oración en pregunta, solo debes poner was o were adelante de tu oración, ¿sí? Ejemplo, primero en negativo, ¿sí? En negativo te dice, debes agregar el was o el were con el not, ¿no? Y en su forma corta es weren't. Aquí está. Weren't. Después de un no, ahí está. There weren't. No había, ¿no? Any tickets to the concert. No había ningún ticket para el concierto. There weren't many people. Aquí está. There weren't many people at the meeting. Te dicen, no había algunas personas en la reunión, ¿sí? Ahora, en pregunta te dice, este were o este was lo pones adelante de tu oración. Miren, adelante. Y toda la oración lo copias igual. There any money in your bag? ¿No? Was there any money in your bag? ¿Había algunas monedas en tu bolsillo? ¿No? O were there a lot of people at the party? ¿No? Te dice, ¿habían algunas personas en la fiesta? ¿No? Pregunta, fiesta. Were there a lot of vegetables in the fridge? ¿No? Te dice, ¿habían algunos vegetales en la refrigeradora? ¿No? Pregunta y en tiempo pasado. Entonces, para pregunta va adelante. Para negativo va después de un nombre o después del there, ¿no? De un pronoun. Hasta ahí. ¿Tienen question? ¿Preguntas de cómo debemos cambiar las oraciones en negativo o en pregunta? Students, questions? ¿Tienen preguntas? No, miss.
¿Seguras? Entonces significa que sí comprendieron, ¿verdad? Bien. Entonces, ahora vamos a conjugar con los pronouns, ¿sí? Los pronombres personales, ustedes saben, yo, tú, él, ella, ¿no? Agregando was not en negativo. Te dice, I was not. Aquí está, I was not. Yo no estuve. En su forma corta es I wasn't. Yo no estuve. El significado sigue siendo el mismo. You were not o you weren't. Tú no estuviste. He was not o he wasn't. Él no estuvo. She was not, she wasn't. Ella no estuvo. It was not o it wasn't. Eso o aquello no estuvo. We weren't not, we weren't. Nosotros no estuvimos. They were not, they weren't. Ellos o ellas no estuvieron, ¿sí? Bien, entonces, con estos ejemplos, vamos a pasar a nuestra primera actividad. Ahora sí. Bien, entonces, como yo les iba diciendo, el uso de was, a ver, vamos ahí, hasta ahí las preguntas, como ustedes han comprendido. Was se utiliza para singular o para plural? Students. Singular, Miss. Singular, very good. ¿Y where? ¿Para singular o para plural? Plural, Miss. Plural. Plural. Very good. Excelente. Entonces, si nosotros hemos comprendido para quiénes vamos a utilizar, ahora vamos a calificar estas imágenes. Quiero que presten bastante atención y miren las imágenes, ¿sí? Lo que te pide es que mires, te dice, look at the picture and complete the question and answer. Te dice, mira la imagen y completa las preguntas y respuestas. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar para quién was y para quién were, ¿sí? Helen está sola. ¿Qué debo utilizar? ¿Was o were? Was, Miss. Entonces, primero empezamos con eso. Para Helen vamos a utilizar was. Para Tom and Dan, was o were? Was. Was. Yes, Were. no, were. Para Tom y Dan, was o were? A ver, decídense. Were. Were. Ahí lo escribo, were. Were, ahí está. Bien. Para Nick, was o were? Was. Was. Para Liz and Jane, was o were? Were. 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 Bien. Ahora sí, una vez calificado esto, ahora vamos con sus subtítulos. Cada imagen, abajo de cada imagen, tiene la acción que está haciendo la persona, ¿sí? Por ejemplo, Helen at a cinema. Te dice que Helen ha estado en un cine. Te dice Nick at home, at work. Te dice que Nick está en el trabajo. Te dice Tom and Dan at home. Te dice que Tom y Dan están en su casa. Y Liz and Jane están en el colegio, ¿no? Liz and Jane at school. Bien, una vez calificado esto, ahora vamos a ver cómo los vamos a utilizar. Ya lo van a ver. Bien, el libro nos ayuda con la historia de Helen, ¿sí? Helen at the cinema. Que te empieza así. Te dice, hay signo de interrogación, miren. Hay signo de interrogación. Lo que significa es que nuestra oración debe estar en pregunta. Y como ella es singular, en pregunta dijimos que was va adelante, ¿verdad? Was, luego el nombre de Helen, was Helen, y la oración se copia igual, at home yesterday. Y te pregunta, ¿estuvo Helen ayer en su casa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Helen estuvo ayer en su casa, sí o no?
No. No. Y para convertirlo en negativo, nosotros sabemos que debemos utilizar was not. Entonces decimos, Helen wasn't at home. No estuvo en su casa. Helen no estuvo en su casa. She was. ¿Dónde estuvo realmente? ¿En el cine? En el En cine. el cine. Recuerden siempre resaltar lo que dice debajo de su imagen, ¿no? Helen was at the cinema. Ella estuvo en el cine. Entonces acá estamos utilizando el uso de was para pregunta, el wasn't para negativo y el was para una oración, ¿no? Normal, ¿no? She was at the cinema. Ella estuvo en el cine. Entonces así es como debemos hacer para el resto de las demás oraciones, ¿sí? Bien, entonces, con ustedes, tenemos a Tom y a Dan. Bien, ahí necesito participantes para poder llenar esta preguntas y respuestas. A ver, tienen un minuto para poder pensar y ver qué pueden llenar. Sí, en la historia de Tom y Dan. 1 minute, please. Miss, ¿podría explicar la anterior, por favor, una vez más? Una vez más. Por favor. Primero la calificación, ¿sí? Hemos calificado a cada imagen con el uso de was y were. ¿Por qué? Porque con esto vamos a llenar, ¿sí? Entonces, sus compañeros dijeron, para Helen se utiliza was. Para Nick se utiliza was. Para Tom y Dan vamos a utilizar were, porque es plural, son dos personas, ¿no? Liz and Jane también se utiliza were, porque son dos, Liz y Jane, son dos personas. Ahora, fíjense, Helen at the cinema, te dice. Helen at the cinema, nada más. Es la única, el libro solo te ayuda con lo que está haciendo Helen, ¿no? Te dice Helen at the cinema. Entonces, primero tú tienes que hacerte la pregunta. ¿Estuvo Helen ayer en su casa? Entonces, para hacer la pregunta, recuerden que Helen es con el uso de was. Ya sea respuesta o pregunta. Entonces ponemos was adelante. Recuerden que para pregunta was debe ir adelante, luego el nombre y la oración después, ¿no? Was Helen at home yesterday? Es la pregunta, ¿no? ¿Estuvo Helen ayer en su casa? Tú miras la imagen y ves que no es verdad. Para negativo dijimos que debemos utilizar el was not, ¿verdad? O el wasn't. Was not. Was not. Entonces decimos, Helen, agarramos su nombre y decimos wasn't o was not at home, ¿no? Helen no estuvo en su casa. She was, ¿dónde estuvo realmente? She was at the cinema. Ella estuvo en el cine. Así es como debemos llenar. Ahora sí, ¿comprendieron? Yes. Yes, ahora sí comprendieron cómo debemos llenar los ejercicios. Elizabeth. Sí, Miss. Cristina. Yes. Sí, Miss. Very good. Entonces, ahora sí, vayamos a nuestro primer ejercicio. Bien. Tenemos a Tom y a Dan. ¿Qué dijimos que debemos utilizar con Tom y Dan? ¿Was o were? A ver, students. ¿Qué debemos utilizar para Tom y Dan? Elizabeth, Were. Cristina. Where? Where. Very good. Where. Where. ¿Por qué son dos personas? Plural.
Where. Ahí está. Where. Entonces, como ustedes saben, la primera oración es en pregunta, porque quiere preguntar, ¿no? Entonces decimos, ¿cómo es? A ver, ¿quién me dicta? Miss, where Ya, where. Tom and Dan? Very good. Tom and Dan. Nada más. Recuerden que los nombres con mayúsculas, ¿sí? Dan. Tom. Ahí está. Nada más debes escribir, porque lo demás el libro ya te lo da. Tú solo debes poner, ¿dónde estaba Tommy Dam? La pregunta es, ¿no? ¿Estaba Tommy Dam en el colegio ayer? Ustedes que ven la imagen. Tommy Dam, ¿estuvieron en el colegio ayer? ¿Yes o no? No. 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 Entonces, No. dice, Toma Dam, ¿cómo se dice no en inglés? En negativo. ¿Qué debo poner? We're not. We're not. Exacto. We're not. Así. We're not. Tom and Dan were not at school. ¿Sí? Que es la pregunta. School. Entonces tú respondes. Tom y Dan no estuvieron en el colegio. They, ellos, ¿dónde estuvieron realmente? En su casa. Ya. ¿Cómo sería en inglés? They. They were at house. home. Recuerden que la respuesta les da el libro. ¿Sí? Aquí está, at home. Ellos estuvieron en su casa. Recuerden que were significa estuvo, estuvieron. ¿Sí? Estuvieron. Entonces, como ustedes se habrán podido dar cuenta, hemos utilizado where. Were Tom and Dan at school yesterday? Tom and Dan were not at school. They were at home, ¿no? Ellos estuvieron en casa. ¿Ves qué sencillo es? Fácil, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿todos copiaron hasta ahí para borrarlo? ¿Copiaron su ejercicio? Sí, Miss. Sí, Miss. Ya, bien, entonces sigamos. The next. Voy a borrar, pasamos al segundo. Una vez que ustedes han comprendido esto, el resto se les va a hacer más fácil todavía, ¿sí? Entonces, ¿qué respuesta tienen para Nick? Was Nick. Was Nick. Very good. Was Nick. Excellent. Was Nick. Very good. A ver, ¿dónde está el bloc de notas? Was Nick. ¿No? What's Nick at home yesterday? Te pregunta. ¿Estuvo Nick ayer en su casa? It yes or no. ¿Es verdad? Es mentira.
Was not. Was not. Very good. Nick was not at home. ¿Sí? Nick no estuvo en casa. ¿Dónde estuvo realmente él? He Jugando. was at work. He was at work. Él estuvo trabajando. ¿Ves? Very good. Ustedes acá están aplicando 3 cosas. Miren, fíjense. Ya. Ustedes acá están utilizando primero el was como pregunta, que se pone al inicio, ¿sí? Was, luego el nombre y la oración completa. Pregunta. Luego están negando en negativo. He was not o wasn't, ¿no? Nick wasn't at home. He was at work, ¿no? Él estuvo trabajando, afirmativo, lo que realmente estuvo haciendo. Eso es lo que estamos resolviendo, ¿sí? Muy bien, very good. ¿Hasta ahí todos copiaron? Para borrarlo y pasar al siguiente ejercicio. Yes. Sí, miss. Bien. ¿Ves qué fácil están los ejercicios? Están realmente fáciles, ¿ves? Sigamos. Por último tenemos Liz and Jane. Primero reconozcamos. Utilizamos para Liz and Jane. Was o were? Where. Where. Very good. Se utiliza where. 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 Entonces la oración inicia así. ¿Cómo debe ser? A ver quién me dicta. A ver, por SMS vamos a ver qué respuestas tenemos. Luego por ahí me dicen where, not. ¿Qué debo poner ahí? Where Liz. Where Liz and Honey. And Jane, ¿sí? Were Liz and Jane at the cinema yesterday? ¿Estuvo Lisa y Jane en el cine ayer? It's wrong, it's true or false. ¿Es verdadero o falso? Falso. Falso, ¿verdad? It's false, es falso. Entonces, ¿qué debemos poner? Were not. Lisa and Jane. Lisa and Jane. ¿Qué va ahí? Vamos, girls, students. Para hablar en negativo. Were not miss. Exacto. Were not at the cinema, recuerden. Ellos no estuvieron en el cine. At the cinema. Todo completo, ¿sí? Were did not at the cinema. Weren't, ¿no? Were not o weren't. Bien, ¿qué realmente estuvieron haciendo ellas? They. ¿Dónde estuvieron? Estudiando. Yes, in English, please. In English. They were. Estuvieron en el colegio. At school. Very good. Ellas estuvieron en el colegio, ¿sí? La respuesta sale de acá. Ahora vamos a señalar. Primero tú preguntas, were the Liz at the cinema? Tú dices, Jane were not at the cinema. Vuelves a copiar the cinema acá, ¿no? At the cinema. Y luego dices, they are, copias esto de acá. They were at school, porque te está diciendo que ellos estuvieron en el
colegio, ¿sí? Muy bien, entonces básicamente eso es lo que tenemos que hacer en esas 4 imágenes, el uso de where, de was y de were, tanto en singular como en plural, en negativo y en pregunta, ¿sí? Bien, todos copien hasta ahí, please, copy, 1 minute. ¿Tienen 1 minuto para copiar? Bien, ¿todos copiaron? ¿Yes? ¿Copy? Yes. Bien, ahora sí, vayamos a nuestra última actividad entonces. Como hemos comprendido muy bien el uso de esto, ahora este ejercicio se nos va a hacer mucho más fácil y rápido de resolver. ¿Qué nos dice? Te dice, use the purpose to make question and negative sentence. Te dice, utiliza este verbo to be en pasado que hemos utilizado, el was were, para hacer preguntas y oraciones en negativo. Entonces, del 1 al 4, nos damos cuenta que debemos convertirlo a pregunta porque tienen signo de interrogación. Mientras que de la mitad, del 5 para el 8, debemos convertirlo en negativo, ¿sí? En negativo. Entonces, empecemos con el primero. ¿Cómo está hecho? Miren, el libro nos ayuda con la primera oración. La primera oración te dice, Jim at home last night. Te dice, Jim at home last night. ¿Cómo convertirlo en pregunta? Muy fácil, muy sencillo. Yo ya les había explicado. Solo debes agregar el verb to be, en este caso was, que es Jim solo, singular, was, y signo de interrogación al final. Y eso es lo que hace el libro, miren. Pone was, y escribe Jim at home last night y pone signo de interrogación. Entonces así convirtió la oración en pregunta. Entonces ustedes tienen que hacer lo mismo en el 3, en el 2, 3 y 4. Bien, ¿cómo sería para el número 2? You at school on Monday. Primero identifiquemos. Para you, ¿se utiliza was o were? Primero identifiquemos eso para poder convertir nuestra oración en pregunta. Where. Where, very good. Very good. Se utiliza where. Vamos a utilizar where. Con you se utiliza where. Entonces, ¿cómo sería la oración, please? Díctame. Were you Were you at school at school on Monday, ¿verdad? Te dice, ¿habías ido tú al colegio el lunes o un lunes? ¿No? Es la pregunta. Bien, the next. The cinema open on Sunday. Bien, a ver, aquí, díganme ustedes, was o were? was. Ya, por ahí he escuchado un was. Very good. Para los que se preguntan por qué was, the cinema es un objeto que es considerado en los pronombres como it. Y para it se utiliza was, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo sonaría la oración? Díctame, please. Was. Was. Cinema open. The cinema. Yeah. ¿Qué más? Was the cinema. Please, dígame todo completo, por favor. Was the cinema. On
Open on Sunday. on Sunday. Bien. Estuvo el cine abierto el domingo, es la pregunta, ¿no? ¿Estuvo abierto el cine el domingo? Ok. Sigamos, the next. The next. Te dice, all your friends. ¿Qué debo utilizar? Was o were? Where? Were, very good. ¿Por qué were? Porque dice todos tus amigos. Está en plural. Muy bien, Dina. Por ese mes también nos dice were. No were. All your friends, ¿no? Todos tus amigos. Es plural. Entonces utiliza were. Entonces, la pregunta sería así. Where? Please, díctame toda la oración, por favor. Hi, your friends. All your friends. At your party. At your party, ¿no? ¿Todos tus amigos fueron a la fiesta? Es la pregunta, ¿no? Were your friends at your party? ¿Fueron todos tus amigos a tu fiesta? ¿No? Bien, entonces hasta ahí terminamos lo que es pregunta. Ahora del 5 para el 8 nos dice que debemos convertir las oraciones en negativo. El libro nos ayuda con el primero. Fíjense, miren. Nos dice, Kevin and Mel at my party, ¿no? Te dice Kevin y Mel en mi fiesta. Entonces, recuerden, yo les dije, después del nombre, debes tú agregar en este espacio el were not o was not. En este caso, como Kevin and Mel son plural, utiliza el weren't. Aquí está. Kevin and Mel weren't at my party, ¿no? Kevin y Mel no estuvieron en mi fiesta. Utilizamos weren't porque está en plural. Está hablando de dos personas. Kevin y Mel, ¿no? Bien, entonces, identifiquemos el number 6. Nick in class yesterday. Nick, ¿singular o plural? ¿Se utiliza was o were? Nick was. Was, very good, porque él es solito, ¿verdad? Was. Was, miss. Entonces, ¿cómo sería en negativo? En Nick. Ya, Nick. Was. A ver. Nick was. Not. Was not. Was not. Ya. ¿Qué más? Not in class yesterday. Very good. In class yesterday. Lo demás se escribe igual. Very good. Muy bien. Entonces aquí ya estamos convirtiendo la oración en negativo. Dices, Nick was not in class yesterday. Nick no estuvo en clases ayer. ¿Sí? Very good. The next, number 7. Te dice, it warm yesterday. It warm yesterday. ¿Qué pongo? Was o were? Was, miss. Was. Was, very good, porque es it. Recuerden, it se utiliza con was, objeto o cosa, ¿sí? Ahora, te dice, estuvo cálido ayer, ¿no? Acá te está hablando del clima. Entonces tú dirías en negativo no estuvo, ¿verdad? Por ahí también Dina nos dice was, Flor Ramírez nos dice where, es was, ¿ok? Es singular, it. Recuerden que es singular. Entonces sería it. A ver, ¿quién me dicta? It Was not warm. Claro, it was not. Very good. warm
Yesterday. Warm yesterday, ¿no? No estuvo cálido ayer, ¿no? No estuvo cálido ayer. Sigamos. We at match yesterday. We at match yesterday. Was or were? ¿Qué ponemos ahí? We, recuerden que es nosotros, plural. Si es plural, ¿qué debemos utilizar? Where. Where, very good. Where. Entonces decimos, we, ¿qué más? Nosotros, de forma negativa. ¿Qué más? Damos el were not, nosotros no estuvimos. Anti-match yesterday. At the match, en el partido. Ayer, yesterday, ¿sí? Yesterday. Very good. Entonces, ahora sí, hacemos, repasamos un poquito lo que acabamos de aprender y lo que acabamos de resolver, ¿sí? Bien, paso por paso. Primero, hemos aprendido a utilizar el uso del was and were, ¿sí? Hemos utilizado el was y were, que recordamos que para pregunta va adelante de la oración, ¿sí? Was, were. De ahí toda la oración se copia igual y se pone signo de interrogación al final. Luego hemos aprendido que en negativo, después de un nombre, va el was not. Was not o were not, ¿sí? Después de un nombre o el sujeto o del pronoun, va el were not, para convertir nuestra oración en negativo. Hemos recordado que el uso del was y del were es el uso del verbo to be, ser, estar, que es en el tiempo pasado. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿para quién se utiliza was? ¿Para singular o para plural? Singular. Singular, very good. ¿Y where para? Plural. Plural. Very good. Ahora, para convertir en negativo, ¿qué debemos agregar? Not. El not, very good. ¿Y el not, el were not o was not, va antes del nombre o después del nombre? Después del nombre. Después del nombre, very good. Entonces, ahí entiendo que todos ustedes han comprendido, ¿verdad? ¿Ha sido muy fácil para ustedes comprender el uso del was y were o aún tienen dudas? ¿Tienen dudas sobre el uso de was y were? No. ¿Todo les quedó súper claro? Sí, comprendido. Very good. Muy bien. Excelente. Eso es lo que quería, que todos ustedes puedan comprender. Ahora, tenemos a sus compañeras que me indican que no han podido ingresar. Yasmín, problemas con la red. No se preocupen, como yo siempre les he dicho, en el caso de que ustedes tuvieran algún inconveniente, algún tema con el tema del aplicativo, internet, no se preocupen, las clases es grabada. Entonces ustedes, después de esta clase, seguro ya la semana que viene les van a compartir las clases, van a poder visualizarlo cuantas veces ustedes deseen. Por ahora, yo me despido de cada uno de ustedes. Gracias por estar atentos. Gracias por prestar mucha atención. Ya nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. ¿Sí, students? Bye, bye. See you. Chao, Miss. Tengo 6.
Bye bye.